Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! En esta cuarta lección aprenderás a ganar. Primero te enseñaré a ganar con el backtest, después con la ayuda del coaching deportivo y finalmente con la ayuda de la programación neurolingüística. Para terminar, te daré una lista de consejos para ganar dinero en los mercados. En la anterior lección te enseñé trucos para aprender a perder y que esto no afectara en tu operativa y fueras capaz de seguir haciendo siempre lo mismo. Con el hecho de ganar pasa lo mismo y se pueden aplicar los mismos tres consejos. El backtest sirve para no cortar una operación ganadora antes de llegar al objetivo de beneficios establecido. Es habitual que cuando una operación está a pocos pips del take profit, el trader tenga miedo de que el precio se dé la vuelta y acabe la operación en break-even. Para quitar este miedo, lo mejor es analizar el backtest y darse cuenta de que si quieres obtener los mismos resultados que tiene el backtest, tienes que cumplir tu plan al pie de la letra sin influencia de tus emociones. Otro miedo habitual es pensar que después de una buena racha de operaciones ganadoras, lo vas a devolver todo. Y para eso me ayuda mucho el coach deportivo. Como que cada operación es totalmente independiente y no importa si la operación anterior se ganó o se perdió, tampoco importa lo que ocurrió en la sesión anterior o en el último mes. Cada operación es un renacer y tienes que darlo todo en cada una de las operaciones. Al tirar una moneda al aire, siempre tienes un 50% de salir cara y un 50% de que salga cruz. Pasa lo mismo con el trading. Una operación tiene los mismos porcentajes de acabar en take profit, tanto si la última operación ha sido ganadora como si ha sido perdedora. Por este motivo, no tienes que dejarte influir nunca por cómo fue la última operación, el último día, la última semana o el último mes. Si aprendes a reaccionar de forma metódica en la volatilidad de los mercados, serás capaz de replicar una operación una y otra vez. Una vez entiendes este proceso de pensamiento metódico, serás capaz de construir tu propio método y hacerlo eficiente para ti mismo. Una de las técnicas utilizadas en la PNL es lo que se denomina los anclajes, algo así como una acción que desencadena otra acción, ya presente en nuestra memoria y que nos provoca una práctica o conducta. Se trata de implementar el método día a día. Cuando piensas de esa manera en tus interacciones con el mercado, el sesgo cognitivo comienza a disminuir. Así, el consejo para convertirte en un operador rentable es desarrollar una memoria de procedimiento. Sin embargo, es imposible adquirir esa memoria sin la práctica repetida del proceso. Ante un procedimiento inadecuado, podemos sobreescribirlo y reemplazarlo por uno de bueno. Y para ello, la PNL es una poderosa herramienta para reprogramar los malos hábitos de la vida cotidiana y también para el trading.
dado que podemos sustituir un mal hábito por otro de bueno. La reprogramación, el proceso en sí no es fácil y no está al alcance de cualquiera. Recuerda, por ejemplo, que si de pequeño aprendiste a ir en bicicleta, esta habilidad forma parte de tu vida ya para siempre. En el trading no hay adivinos. Es el resultado del trabajo prolongado que la práctica hace eficiente en el largo plazo. Tú tienes que tomar las medidas adecuadas en la preparación de la batalla, es decir, tienes que realizar las tareas necesarias antes de sumergirte en la acción. Como se suele decir, la preparación es la mitad de la batalla. Por ejemplo, entre otras rutinas de calentamiento, en una operativa puedes ejecutar algún anclaje, una especie de ritual como tocarte la rodilla o realizar ejercicios de respiración. Puedes desarrollar tus propios rituales sin importar lo extravagantes que puedan parecer. El propósito es conseguir que te sientas cómodo, aliviar tu estrés y ayudarte a concentrarte a medida que se inicia la jornada de trading. Las visualizaciones también son un gran ejercicio para preparar tu semana de trading. Consisten en imaginarte la operativa y pensar en todos los escenarios posibles que pueden ocurrir. Por ejemplo, ¿qué vas a hacer si sufres una racha negativa a principios de semana? Reflexiona ante todos los escenarios posibles y visualiza cómo reaccionarás ante ellos. Imagínate manteniendo la calma sin importarte lo estresante que sea la situación. Tu trabajo es estar siempre preparado. Los grandes traders lo son porque trabajan antes, durante y después de la operativa. No desestimes tampoco utilizar técnicas de PNL para mejorar tu trading y conquistar los mercados financieros. Si nosotros hacemos lo que siempre hacemos, siempre obtendremos lo que siempre hemos obtenido. Si lo que estamos haciendo no funciona, hagámoslo de forma diferente, como decía el filósofo alemán Immanuel Kant. Locura es hacer siempre lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes. Esta cita circula por internet y todo el mundo la atribuye al genio científico Albert Einstein, pero en realidad él nunca la dijo. Es una glosa de un pasaje de Crítica de la razón práctica de 1789 del filósofo alemán Immanuel Kant. Para terminar esta lección, te voy a dar consejos para ganarle al mercado. El primero, no operes en bolsa a base a noticias. Las noticias siempre van por detrás y el precio por delante. Aprende a leer el precio para anticiparte a las noticias. La segunda, nunca compres al azar e inviertas a ciegas a ver qué pasa. Incluso, aunque por casualidad empieces ganando, a largo plazo siempre acabarás perdiendo dinero. Para ganar, tienes que salirte del azar y operar con conocimiento. La tercera, especialízate en una forma muy concreta de operar que funcione y no te muevas de ahí. Esto con los años acabará convirtiéndote en uno de los mejores.
y eso te hará ganador. Mi especialidad son las trampas. Conozco todos los otros comportamientos del precio y he backtesteado muchísimos de ellos, pero me he especializado en las trampas. Un jugador de fútbol conoce todas las posiciones en el campo y ha jugado en prácticamente todas, de defensa, medio, delantero, etc. Pero tiene una especialidad. La gran idea de fondo es que no te precipites. Todo esto está montado para que los incautos pierdan su dinero en bolsa y se lo entreguen a los expertos. Y esto sucede todos los días, una y otra vez. No seas un incauto, por favor te lo pido. A todos les interesa que lo seas, menos a ti. Quizás buscas dinero rápido o trucos para ganar dinero en bolsa rápidamente. Pero ya ves que este negocio no funciona así. Una cosa es lo que quiere la gente y otra muy distinta, cómo funcionan los mercados financieros en realidad. La buena noticia es que si te paras un momento a hacer las cosas bien, tienes grandes posibilidades por delante. Se puede ganar mucho dinero, pero hay que hacer las cosas bien. Simplemente, por ahora, no te precipites. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir. Y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.